El juez le ordenó pagar más de 6.000 euros al mes a su exesposa, una mujer que lo traicionó con medio bufete de abogados. Pero él tenía un plan, uno que haría historia y que cambiaría sus vidas para siempre. Me llamo Carlos Dávila. Tengo 45 años y durante muchos años creí haberlo conseguido todo. Una hija a la que adoro, un negocio sólido y una familia que, en teoría, funcionaba. Vivía en Valencia con mi esposa Laura y nuestra hija Rebeca. Una adolescente inteligente, fuerte y llena de carácter. Era mi mayor orgullo. Pero todo eso cambió de la noche a la mañana. Laura y yo estuvimos casados durante 16 años. Al principio fue como cualquier otra relación. Complicidad, metas compartidas y promesas de futuro. Pero con el tiempo, Laura comenzó a transformarse. Nunca lo vi venir. Cuando nuestra hija empezó la primaria, Laura decidió que quería crecer profesionalmente. Se apuntó a cursos, luego prácticas, y terminó trabajando como asistente legal en uno de los bufetes más caros de Madrid. Al principio me alegré por ella. Pensé que se sentía realizada, pero pronto entendí que ese mundo la estaba cambiando, o quizás solo la estaba revelando. Los almuerzos en casa desaparecieron. Las noches de películas se volvieron reuniones eternas. Los fines de semana se convirtieron en eventos de networking. Y yo, mientras tanto, seguía trabajando y criando a nuestra hija. Tengo una pequeña empresa de máquinas de cambio automático. Empecé con una máquina en una gasolinera de barrio y ahora tengo decenas repartidas por toda la comunidad valenciana. También administro algunas propiedades en alquiler. No soy millonario, pero vivo bien, sin deberle nada a nadie. Rebeca empezó a notar el cambio en su madre mucho antes que yo. Se volvió fría, distante. Le hablaba como si fuera una empleada más. «Eres muy sensible», le decía. Yo trataba de equilibrar las cosas, mantener la paz. Pero cuando la situación ya era insoportable, decidí confrontar la verdad. Revisé el teléfono de Laura un día que lo dejó olvidado en la cocina. No tuve que buscar mucho. Conversaciones con abogados jóvenes, bromas subidas de tono, mensajes de voz que no dejaban lugar a dudas. No solo me estaba engañando, sino que lo hacía con varios de sus colegas del bufete. A veces durante el horario laboral, otras veces en viajes de capacitación. No le grité, no rompí nada. Solo la miré a los ojos esa noche y le dije, «Quiero el divorcio». Ella ni siquiera fingió sorpresa. Apenas frunció los labios y dijo, «Como quieras». Ahí supe que ya tenía su plan armado, que el juego ya había empezado sin mí. El juicio fue una farsa. Su firma de abogados movió cielo y tierra para pintarme como un ogro, un padre ausente. Incluso insinuaron cosas repugnantes para justificar que la custodia total fuera para ella. Pero lo peor fue el juez. Ignoró completamente la declaración de Rebeca, quien con valentía le dijo frente a todos que quería vivir conmigo. «Tu madre es la figura más estable», respondió él, sin mirarla ni por un segundo. Aquello me quemó por dentro. El resultado, 2.000 euros mensuales de pensión para Laura, más 1.000 para Rebeca, la hipoteca completa de la casa en La Moraleja, y el seguro médico privado hasta que la niña cumpla la mayoría de edad, o más, si decide ir a la universidad. En total, más de 6.500 euros al mes. Y lo más humillante, Laura, la misma mujer que me había traicionado con medio bufete, salía sonriendo del tribunal con uno de sus compañeros, como si hubiese ganado un trofeo. Yo no iba a llorar ni a rendirme. No soy de esos. Nací en un barrio humilde de Valencia, donde aprendí que la dignidad vale más que cualquier sentencia. Puede que el sistema esté podrido, pero yo iba a cumplir con la ley, a mi manera. Porque si algo tengo claro en la vida es esto. Si me traicionas, vas a recordar cada centavo que me obligaste a pagar. Cuando salí del juzgado, lo primero que hice fue subir al coche y quedarme en silencio. No por tristeza, sino por concentración. No iba a romperme por dentro. No iba a mendigar justicia en un sistema que premia al que más contactos tiene. En ese momento, solo pensaba en una cosa: cómo hacer que Laura lamentara cada uno de los euros que se había asegurado con mentiras. Al día siguiente me senté en mi oficina, en uno de los almacenes donde tengo las máquinas de cambio. Allí, entre sacos de monedas, tuve una idea. Si el juez me exigía 2.000 euros al mes de pensión para Laura, yo los pagaría. Pero no como ella esperaba.
No con transferencia bancaria, ni con un cheque elegante. Lo haría en monedas, euros, céntimos, lo que cayera. Todo completamente legal. Ella quería dinero, pues tendría que ganárselo contándolo. Contacté con una empresa de transporte de valores. Hice los trámites necesarios para programar entregas mensuales. Cada bolsa debía contener exactamente lo estipulado. Monedas limpias, legales, pero pesadas como piedras. Nadie podría decir que no cumplía. No había ningún vacío legal en lo que hacía. Mientras tanto, Rebeca seguía sufriendo. Me llamaba cada noche desde su habitación. Me contaba que Laura salía casi todos los días hasta tarde, que recibía llamadas de hombres que hablaban de casos, pero que se reían como si estuvieran en una fiesta. Mi hija no quería estar allí, pero la custodia la tenía su madre. Me juré que encontraría la forma de sacarla de esa casa, pero debía ser paciente. La primera entrega llegó un viernes por la mañana. Un camión blindado se detuvo frente al portal de la casa de Laura. Dos hombres uniformados tocaron el timbre. Ella tardó en salir. Estaba acompañada de uno de esos abogados que solía verla como trofeo. El conductor le entregó un albarán y le explicó que ahí tenía su pensión del mes. No entendía nada, hasta que entraron las primeras bolsas. Una tras otra, llenaron el recibidor con sacos de monedas. La expresión de su cara fue cambiando, de sorpresa a incomodidad y luego a humillación. Algunos vecinos empezaron a salir, atraídos por el movimiento. Grabé todo desde mi coche, estacionado a unos metros. Laura intentó disimular, pero no podía ocultar la vergüenza. El sonido metálico de las monedas cayendo al suelo se escuchaba incluso con las ventanas cerradas. Cuando terminó la entrega, me bajé del coche y me acerqué caminando con calma. Ella me vio y gritó, ¿qué clase de broma es esta? Yo solo levanté la mano, sonreí y dije, disfruta tu dinero, Laura. Luego me di la vuelta y me fui. Era la primera jugada, pero no fue la última. A los pocos días recibí una citación. Laura me denunciaba por desacato. Quería que el juez me obligara a pagar en formato válido, es decir, mediante transferencia o cheque. Llegué al juzgado sabiendo que tenía que mantener la calma. Esta vez iba preparado. El día de la audiencia, mi hija Rebeca también estuvo allí. Se presentó voluntariamente. Se levantó ante el juez y pidió la palabra. Quiero vivir con mi padre. No me siento segura con mi madre. El juez, con gesto frío, respondió que la decisión ya estaba tomada. Hay informes psicológicos que justifican la custodia actual, dijo, sin detallar nada. Mi abogado pidió acceso a esos informes. El juez alegó que no eran públicos. Yo sabía lo que estaba pasando. Laura había presentado una acusación falsa, insinuando que yo había sido inapropiado con mi propia hija. Nada más repulsivo. Me quedé helado. La rabia me quemaba por dentro, pero no dije nada. Solo la miré. Ella tenía una ligera sonrisa, como si hubiera ganado otra vez. Luego vino la parte legal. Su abogado pidió que se me declarara en desacato por obstrucción económica. Mi abogado respondió con firmeza. Mi cliente ha cumplido con todos los pagos. Tenemos los recibos firmados. Las monedas son moneda de curso legal. El juez intentó objetar, pero mi abogado fue más allá. Señoría, ¿es cierto que la policía de Valencia forma parte del sistema judicial? El juez, confundido, dijo que sí. Entonces explíqueme por qué, si mi cliente quiere recuperar su coche de un depósito policial, no puede pagar con cheque y solo aceptan efectivo o tarjeta. ¿Por qué se le exige a él algo que el propio sistema no cumple? El juez no supo qué responder. Titubeó, balbuceó algo sobre criterio de la sala y terminó por decir, porque en mi tribunal se hace lo que yo ordeno. Ahí fue cuando ya no aguanté más. Me levanté y dije en voz alta, ¿y quién se cree que es? ¿El rey de este circo? ¿Otro amigo más del bufete de mi ex? ¿También se acuesta con ella? El juez explotó. Señor Dávila, le declaro en desacato y lo sentencio a 6 meses de prisión en el centro de Picassent, a menos que se disculpe ahora mismo. Me quedé en silencio unos segundos. La miré por última vez y respondí. No tengo nada de qué disculparme. Prefiero la cárcel antes que arrodillarme ante este teatro corrupto. Me esposaron en la sala frente a todos. Ni me resistí. Solo miré a Laura, que por primera vez no sabía cómo reaccionar.
Su expresión era la mezcla perfecta entre triunfo y miedo. Supongo que no se esperaba que me plantara así ante el juez. Tal vez pensaba que iba a suplicar, que aceptaría cualquier condición. No, yo ya estaba harto de tragarme la lengua mientras otros jugaban con mi vida. Me llevaron al centro penitenciario de Picassent esa misma tarde. Me encerraron en una celda estrecha, con una litera metálica y una manta vieja. El ambiente olía a sudor y humedad. No me importaba. En el fondo, sabía que esta estancia no iba a ser una derrota. Solo era una pausa útil. Los primeros días fueron tensos, como en cualquier cárcel. No me metí con nadie, pero dejé claro que tampoco era un tipo fácil de pisotear. Me mantenía al margen, en silencio, observando. Hasta que una tarde, en el comedor, alguien me reconoció. «¿Carlos Dávila? ¿Eres tú?», escuché desde la otra mesa. Me giré y vi a Rolo, un viejo conocido de juventud. En nuestros días más salvajes en los barrios de Valencia, lo llamábamos el lince. Sabía moverse en cualquier ambiente. Había pasado por más celdas que universidades, pero nunca había sido un tipo traicionero. Me alegró verlo. Nos dimos un abrazo rápido y luego nos sentamos a hablar. «¿Qué haces aquí, Carlos?», me preguntó con tono entre curioso y divertido. Le grité la verdad a un juez, respondí, y me negué a pedir disculpas. «Eso suena a ti», dijo sonriendo. «¿Y todo por qué?». Le conté todo. La traición de Laura, el juicio manipulado, el pago en monedas, la falsa acusación. Cuando terminé, Rolo solo movió la cabeza y dijo, «Te metiste con gente poderosa, pero no estás solo». Durante los días siguientes, él me presentó a otros internos con los que tenía buena relación. Tipos duros, sí, pero con códigos. Algunos incluso conocían de oídas mi historia. Resulta que el video de la entrega en monedas había comenzado a circular por redes. Lo habían grabado los vecinos. El empresario que le pagó la pensión a su ex en céntimos. Se volvió viral. La mayoría lo encontró divertido. Yo lo vi como una herramienta. Si la opinión pública se ponía de mi lado, tal vez tenía una oportunidad de recuperar a Rebeca. Mientras tanto, desde el interior, empecé a mover mis fichas. Llamé a mi abogado y le di instrucciones precisas. Que activara el fideicomiso que habíamos discutido para Rebeca. Todo el dinero destinado a su manutención sería administrado por mi hermano mayor. Solo ella tendría acceso, y Laura no podría tocar ni un céntimo. También le pedí que investigara los movimientos financieros del bufete de Laura. Estaba convencido de que no todo era tan limpio como aparentaban. Y no me equivoqué. A las pocas semanas mi abogado me llamó para decirme que Hacienda había comenzado una auditoría al bufete. Al parecer, no declaraban ciertos honorarios especiales de algunos clientes y habían ocultado bonificaciones internas para empleados como Laura. Aquello era solo el inicio. Mientras tanto, dentro de prisión, el tiempo pasaba lento pero útil. Rebeca me visitó un par de veces. En cada encuentro me miraba con orgullo. «Estoy contigo, papá. No te rindas», me dijo una vez. Aquello me dio más fuerza que cualquier abogado. Un día Laura dejó de contestar las llamadas del abogado. Luego empezaron los rumores. La habían apartado de su puesto mientras duraba la auditoría. Las cosas empezaban a cambiar. Pero la mayor sorpresa vino una mañana, cuando me llamaron a la sala de reuniones. Allí estaba mi abogado sonriendo. «¿Te gustaría salir antes de los 6 meses?» «¿Qué trampa hay?», pregunté. «Ninguna. La presión mediática está surtiendo efecto. El juez quiere quitarse el problema de encima. Han ofrecido reducir la pena si presentas una disculpa formal, escrita y sin prensa de por medio». Lo pensé unos segundos. Sabía que no iba a retractarme de lo que dije, pero también entendía que estar fuera me permitiría actuar con más libertad. Así que redacté una carta breve, ambigua, sin admitir culpa, pero escrita con el tono justo para complacer a un juez que solo quería cerrar el expediente. A los 2 días, salí en libertad condicional. Volví a casa, no a la mansión de La Moraleja, sino a mi piso de Valencia. Me esperaban mi hermano y Rebeca. No había tiempo para celebraciones. Laura todavía tenía la custodia, pero ahora yo tenía algo que ella no: reputación. Y las pruebas estaban comenzando a salir. El sistema me había castigado por ser honesto, pero eso estaba por cambiar,
Iba a terminar lo que empecé. Y esta vez no iba a ser solo con monedas, iba a ser con todo el peso de la verdad. Volver a la calle después de pasar casi 2 meses en prisión no fue exactamente un respiro. No había tiempo para adaptaciones ni sentimentalismos. Tenía que actuar rápido. Laura aún tenía la custodia de Rebeca, y aunque el escándalo por las monedas había hecho eco en medios y redes, la justicia seguía ignorando lo evidente. Pero mientras el sistema se hacía el ciego, yo empecé a ver con más claridad. Lo primero que hice fue organizar un equipo legal paralelo. No solo contaba con mi abogado habitual, sino con un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba en una consultora de control fiscal. Le entregué todo lo que tenía: facturas, correos, registros bancarios filtrados, nombres. Quería que analizara los movimientos de Laura y del bufete donde trabajaba. No como un exmarido vengativo, sino como un ciudadano que sabía que había algo turbio detrás de tanto poder mal usado. En paralelo, activamos una campaña más sutil: entrevistas en medios independientes, artículos de opinión, filtraciones estratégicas. Nunca di la cara, pero las historias empezaron a circular. La paralegal que ascendió demasiado rápido. El bufete que usó informes falsos para ganar custodias. No hacía falta que mencionaran nombres. Quienes debían entender el mensaje lo entendieron. Mientras tanto, Rebeca no paraba de llamarme, cada vez más molesta con su madre. Me contaba que Laura pasaba horas encerrada hablando por teléfono, que apenas comían juntas, que estaba de mal humor todo el tiempo. Y sobre todo, que seguía usando la misma técnica: manipulación. Le decía que yo era un delincuente, que me iban a arrestar otra vez, que debía olvidarse de mí. Pero Rebeca no se dejaba intimidar. Una tarde me dijo: «Papá, quiero testificar. No me importa lo que digan. Quiero decirle al juez lo que está pasando». Y eso fue lo que hicimos. Solicitamos una nueva audiencia con base en pruebas nuevas: los informes fiscales del bufete, el testimonio directo de Rebeca y un dictamen psicológico independiente que demostraba que la acusación anterior, la que insinuaba un supuesto comportamiento inapropiado conmigo, carecía totalmente de fundamento. Fue una bomba. Laura, acorralada, intentó negociar antes del juicio. Me propuso que la custodia se mantuviera compartida a cambio de que retirara la denuncia contra su bufete. Me reí en su cara. Ya no había vuelta atrás. El día del juicio, Rebeca habló con firmeza. No lloró, no titubeó. Dijo que quería vivir conmigo, que su madre la usaba como herramienta para vengarse, que nunca se sintió segura en esa casa desde que todo empezó. El juez la escuchó con atención. Esta vez era otro magistrado, uno que no debía favores al círculo de Laura. El veredicto fue claro: custodia compartida temporal con seguimiento psicológico. Rebeca podía decidir dónde vivir durante ese periodo. Lo primero que hizo fue abrazarme y decir: «Me voy contigo». El golpe fue directo para Laura, pero lo peor aún no llegaba. Semanas después, la inspección fiscal terminó con una denuncia formal contra el bufete. Se descubrieron pagos no declarados, contratos modificados y bonificaciones camufladas. Laura fue despedida de manera fulminante y su nombre apareció en el informe oficial. Ya no era la estrella del despacho. Ahora era un lastre legal. Perdió el trabajo, la reputación y, por primera vez, la máscara. Empezó a mandar mensajes confusos, mezclando rabia con arrepentimiento. «Lo hiciste todo para destruirme», escribió una noche. No le respondí. No necesitaba decir nada. Ella sola cavó su fosa. Aún así, no le deseaba el mal. No quería verla en la calle, ni sin recursos. Solo quería que asumiera las consecuencias de lo que había hecho y que, por una vez, entendiera que la gente no es desechable, que la arrogancia se paga, tarde o temprano. Rebeca volvió a casa conmigo, al piso de Valencia que tanto habíamos renovado juntos. Volvió a su colegio anterior, retomó sus amistades, su vida, su paz. Yo volví a trabajar, sin ruido, sin cámaras, sin camiones blindados. No necesitaba más espectáculos. Ya todo estaba en su sitio. El último movimiento fue cerrar el fideicomiso y transferir la gestión a nombre de Rebeca, bajo la supervisión de mi hermano. Si algo me dejó esta guerra, fue la certeza de que el dinero no es nada sin principios, y que una hija que te admira es más poderosa que cualquier juez.
Laura desapareció del mapa por unos meses. Me enteré de que vendió la casa de La Moraleja y se mudó a un piso más modesto. No le fue fácil encontrar trabajo. Nadie quiere contratar a alguien con antecedentes fiscales, por muy atractiva o eficiente que haya sido en su época dorada. Yo no la molesté más. Ya no era parte de mi historia. Han pasado casi 2 años desde que terminó todo. Y cuando digo todo, me refiero a esa guerra silenciosa que nadie ve venir cuando se casa. Porque el matrimonio puede construirse con amor, sí, pero también puede destruirse con poder, orgullo y, sobre todo, ambición. Y eso fue lo que Laura eligió. Hoy vivo tranquilo. Rebeca tiene 17 años y está a punto de entrar a la universidad. Ha decidido estudiar Derecho. Quiero que nadie vuelva a quitarle la voz a una hija como me la quitaron a mí, me dijo hace unos meses. No lloré, pero tuve que salir al balcón para que no me viera con los ojos vidriosos. Mi negocio sigue funcionando bien. Nunca fue millonario, ni lo pretendí. Siempre supe que el dinero servía para vivir, no para dominar. Y esa fue la mayor diferencia entre Laura y yo. Ella quería mostrarle al mundo su éxito. Yo solo quería conservar mi paz. Mucha gente me pregunta si me arrepiento de lo que hice. Del camión blindado, de haber enfrentado al juez, de haber ido a prisión por no callarme. Y siempre respondo lo mismo. Me habría arrepentido más de quedarme en silencio, de seguir permitiendo abusos solo por no complicar las cosas. Hay batallas que, si no las libras, te destruyen por dentro. ¿Fue venganza? No, fue justicia, pero una justicia personal, íntima, nacida de la necesidad de mirar a mi hija a los ojos sin sentirme un cobarde. Laura intentó volver a acercarse. Un par de veces escribió cartas largas, confusas, llenas de contradicciones. Decía que extrañaba a Rebeca, que todo se le fue de las manos, que el entorno la arrastró a actuar como actuó. Nunca admitió su infidelidad, ni sus mentiras, ni el daño que causó. Solo pedía comprensión, pero ya no era su lugar pedirla. A pesar de todo, no impedí que Rebeca la viera. Nunca hablé mal de su madre frente a ella. Le dije que tenía derecho a construir su propia visión, a sanar a su modo. Porque una cosa es exigir justicia, y otra muy distinta es sembrar odio. Yo ya no tenía nada que demostrarle a nadie. La última vez que Laura intentó convencerla de volver con ella, Rebeca fue clara. Tú perdiste la custodia, mamá, pero no por los abogados. La perdiste cuando mentiste sobre papá, cuando intentaste usarme como escudo. Nunca quisiste ser madre, solo querías ganar. Después de eso, el contacto se hizo más esporádico. Rebeca decide cuándo la ve, por cuánto tiempo y bajo qué condiciones. No por venganza, por respeto a sí misma. El caso del bufete terminó en sanciones económicas y un cierre de perfil bajo. Nadie fue a prisión, pero muchos empleados renunciaron por vergüenza. A Laura le costó casi un año conseguir trabajo. Finalmente logró colocarse en una asesoría jurídica menor, lejos del brillo que tanto perseguía. No supe más. No me interesó. Yo, por mi parte, mantengo una vida sencilla. Vuelvo a casa caminando. Ceno con Rebeca. A veces vemos una serie, otras veces debatimos sobre leyes o ética. Me sorprende lo madura que se ha vuelto. Y me siento orgulloso, no por haberla protegido, sino por haberle dado el ejemplo correcto cuando todo se vino abajo. Esta historia no tiene héroes perfectos ni villanos caricaturescos. Solo personas que tomaron decisiones. Algunas equivocadas, otras necesarias. Laura eligió traicionar. El juez eligió mirar hacia otro lado. El sistema eligió proteger al que tiene influencias. Yo elegí resistir. Y eso, al final, hizo la diferencia. Porque el dinero se acaba. La belleza también. El poder es prestado. Pero la dignidad, esa es para siempre.